Antes de sumergirte en esta increíble historia, considera suscribirte al canal y activar la campanita. Cada historia aquí tiene algo que decir, y no querrás perderte ni una. A primera vista, Elliot Darnell no era nadie. Una adolescente delgada, casi frágil, cuya silueta se mimetizaba con la decoración gris y ruidosa del instituto Escuela Secundaria Roosevelt, un establecimiento común y corriente perdido en el corazón de Brooklyn. Su cabello castaño, enredado y rebelde, le caía sobre una frente a menudo surcada por la preocupación. Sus gafas, demasiado grandes para su delgado rostro, se le resbalaban constantemente por la nariz, como una frágil máscara tras la que intentaba ocultarse. Su ropa estaba pasada de moda, una sudadera descolorida, vaqueros anchos que le colgaban a los tobillos y zapatillas desgastadas por kilómetros de caminata. Todo en él parecía decir, no soy una molestia, déjame en paz. Siempre caminaba cabizbajo, con los hombros encorvados, como si el peso del mundo recayera sobre sus frágiles hombros. Los pasillos del instituto, llenos de risas a carcajadas, grupos de amigos apiñados y jóvenes en busca de su identidad, eran territorio hostil para él. Allí, la ley del más fuerte prevalecía, tácita, brutal. Cada mañana, al atravesar estas paredes, Elliot sentía miradas de reproche. Algunos estudiantes apartaban la mirada, otros esbozaban risitas disimuladas. Pero había peores, quienes lo atacaban. Todos los días, sin excepción, lo empujaban por el hombro en las escaleras, le arrebataban los libros de las manos, lanzaban sus cosas por la habitación como si no tuvieran ningún valor. Y había una voz que reconoció a primera vista, una voz sarcástica y agria. «Sal de aquí, cordelero». Fue Troy Beckman, el mariscal de campo del equipo de fútbol americano, alto, musculoso, con una sonrisa cruel y ojos penetrantes que siempre parecían estar buscando una nueva víctima. Detrás de él, sus cómplices Mickey Arlo y Darren Flint, dos muchachos de andar seguro y risa burlona, los seguían como hienas listas para saltar. Elliot nunca dijo nada. No gritó, no lloró, no se defendió. Recogió sus cosas sin decir palabra, a veces apretando los puños hasta que se le pusieron blancos los nudillos. Lo soportó, día tras día, como si esta violencia silenciosa fuera su castigo, su carga. No tenía amigos en quienes confiar. Ni un solo aliado que lo ayudara en la jungla que era la preparatoria Roosevelt. Ni una voz que defendiera su dignidad pisoteada. Su mundo era un frío aislamiento, un vacío que llenaba de libros, sueños y silencios. Y aún así. Todas las noches después de la escuela, Elliot desaparecía. Cuando sonó la campana para señalar el fin de las clases escuela secundaria Roosevelt, los demás estudiantes corrían a restaurantes de comida rápida, autobuses o campos deportivos, con sus risas flotando en el aire como música extranjera. Elliot, mientras tanto, caminaba solo entre las sombras de los edificios, con la mochila al hombro y la mirada fija en un objetivo que nadie más sospechaba. Descendió a las entrañas del metro de Nueva York, en un momento en que los trenes retumbaban como bestias cansadas. Sentado en un rincón del vagón, observaba el mundo en silencio, los rostros cerrados, los cuerpos apresurados, los gritos apagados de la ciudad. Pero en su mente, todo estaba en calma. No huía. Se dirigía hacia algo sagrado. Tras 40 minutos de viaje, se bajó en una estación casi abandonada, en pleno centro de Bushwick, un barrio duro y crudo donde los almacenes abandonados se alzan junto a los murales como gritos de resistencia. Cruzó un callejón estrecho, que los transeúntes evitaban instintivamente. Allí, entre dos contenedores oxidados, una escalera de incendios crujía a cada paso, como protestando por el peso de sus secretos. Elliot descendió lentamente, hasta llegar a una sólida puerta de madera, agrietada por el tiempo y con la pintura desconchada. Grabadas arriba, casi borradas, aún se conservan algunas letras. Dojo Anzo, disciplina, honor, silencio. Empujó la puerta. Allí dentro, el mundo estaba cambiando. El dojo olía a madera pulida, a sudor viejo y al tenue incienso que ardía cada mañana. Katanas decorativas colgaban de las paredes. Un sencillo altar rendía homenaje a los maestros fallecidos. El suelo, cubierto de desgastados tatamis, aún vibraba con la energía de años pasados. Allí, en este santuario oculto del mundo moderno, Elliot se convirtió en otra persona. Aquí no era el niño burlado ni el cuerpo frágil empujado dentro de los casilleros. Aquí estaba él, un estudiante. Un discípulo. Un guerrero en ciernes.
El maestro, Kenji Anzo, era un hombre de silencio y autoridad. Japonés de origen, su piel marcada por las cicatrices de 1000 batallas. Su cabello canoso, siempre recogido en un moño, acentuaba la nobleza de su porte. Pero eran sobre todo sus ojos, negros, penetrantes, inmóviles, los que inspiraban respeto. Leemos allí la experiencia, el dolor, y sobre todo, una paz rara. Anzo hablaba poco. Pero cuando lo hacía, cada palabra caía como una piedra en las tranquilas aguas del alma. Tu cuerpo es un arma, Elliot, dijo en voz baja y tranquila, pero tu mente es un reino. Tú eliges cuándo abrir la puerta. Y cuándo dejarla cerrada. Desde la época de 10 años Elliot venía aquí. Todos los días. Sin excepción. Navidad, lluvia, exámenes, fiebre, nada lo detenía. Barría, fregaba los pisos, llenaba los cubos con agua caliente antes de cada entrenamiento. Y luego, practicaba. Allí aprendió karate, para mayor precisión. El taekwondo, por su flexibilidad y rapidez. Jiu-jitsu brasileño, para el dominio de las teclas de tierra y de las articulaciones. Le Kung Fu, para la fluidez, la gracia y la conexión con la respiración. Muay Thai, por su potencia bruta. Y también técnicas secretas del sudeste asiático, Silat indonesio, donde los movimientos parecen bailar antes de golpear. Pero más que las técnicas, más que los golpes, era una filosofía que absorbía cada noche. Una sabiduría ancestral, transmitida a través de gestos y silencios. Porque Anzo repetía a menudo. El verdadero poder no necesita demostrar su existencia. Está ahí, silencioso, inquebrantable. Como la montaña. Y Elliot escuchó. No solo con los oídos. Con su cuerpo. Con su respiración. Con cada cicatriz, cada humillación grabada en su memoria. Ese viernes estaba lloviendo. No una lluvia vivaz y alegre. No una lluvia fría, lenta y persistente que cubría las ventanas del instituto como un velo de tristeza. Las gotas se deslizaban en fila india sobre los cristales, como lágrimas silenciosas en una cara que nunca miramos. El ambiente en los pasillos era más tenso de lo habitual. Los estudiantes, cansados de la semana, se ponían más nerviosos, más expresivos. Pero Elliot, como siempre, permanecía en un segundo plano. Su mirada estaba vacía, perdida entre el eco de la burla y la llamada al silencio. Después de la clase de gimnasia, los vestuarios se llenaron de gritos, toallas tiradas y portazos. Una ligera neblina se elevaba de las duchas comunes, difuminando las siluetas como en un sueño extraño. Elliot se vistió en silencio, solo en un banco del fondo. Pero ese día Troy Beckman tenía otros planes. «Hola chicos, ¿qué tal si le damos una buena lección?», dijo, agarrando la mochila de Elliot. No había odio en su voz. Solo ese tono ligero y burlón que adoptan los depredadores cuando su presa es demasiado dócil para siquiera huir. Sin previo aviso, Troya tiró la bolsa a las duchas aún húmedas. Cayó con un golpe sordo, salpicando agua sucia al suelo. Elliot no se movió. Simplemente miró hacia arriba. Darren Flint, alto y nervioso, se acercó y lo empujó violentamente contra la pared de azulejos. «Entonces, ¿vas a decir algo esta vez? ¿Vas a llorar un poco? Anda, haznos reír». Mike Arlo, el más brutal del trío, se adelantó con una sonrisa sádica. Levantó la mano, dispuesto a abofetearlo. Una buena. De esas que abofetean, humillan, le quitan la poca dignidad que aún le queda. Y allí, algo cambió. El mundo pareció desacelerarse. Las luces fluorescentes parpadearon. El ruido ambiental se desvaneció. El corazón de Elliot se desaceleró, como si se hubiera sumergido en otro espacio-tiempo. Cerró los ojos. Él inhaló. Lentamente. Profundamente. Como abrir una puerta que lleva mucho tiempo cerrada. Un respiro. Un clic del talón en el suelo. Y explotó el silencio. Cuando Mike intentó golpear, Elliot se agachó lo justo para evitar el golpe. Su mano izquierda atrapó la muñeca de Mike en el aire, torciéndola con precisión quirúrgica. Mike lanzó un grito de sorpresa, aún sin dolor, solo un grito de incomprensión. Elliot, sin dudarlo, lo giró y lo inmovilizó contra el banco, con el brazo a la espalda.
Un movimiento. Fluido. Calculado. Perfecto. Darren, sorprendido, reaccionó instintivamente. Se precipitó. Pero Elliot ya lo había visto venir. Se hizo a un lado, evitó la carga y atacó con la tibia justo en el muslo, en el punto de compresión. Darren perdió el equilibrio, resbaló en el agua de la ducha y se desplomó en el suelo, gimiendo, incapaz de levantarse. Solo había Troya, el jefe. El que siempre se reía. Pero él ya no se reía. Dio un paso atrás con los ojos muy abiertos. ¿Qué estás haciendo? Demasiado tarde. Elliot ya se había acercado. Silencioso. Implacable. Como una sombra que avanza silenciosamente. Se agachó, se dio la vuelta, y barrió las piernas de Troya con un movimiento brusco. El cuerpo del mariscal de campo apenas se elevó en el aire antes de estrellarse con fuerza contra el suelo, cortándose repentinamente la respiración. Y luego, nada. 3 cuerpos en el suelo. Un vestuario congelado. Un silencio absoluto, casi irreal. Incluso el agua de la ducha parecía haberse detenido. A su alrededor, los demás estudiantes permanecieron petrificados. Nadie se movió. Nadie entendió. Elliot se enderezó. Con calma, reajustó la correa de su bolso empapado, que ahora yacía a sus pies. Miró a los 3 verdugos en el suelo, sin aliento, aturdidos, golpeados sin entender cómo. Y en una calma escalofriante, dijo: No soy un saco de boxeo. Y no soy tu presa. Su voz no sonaba enfadada. Era, tranquila. Segura. Como una antigua verdad que finalmente se revela. Giró sobre sus talones y salió. Lentamente. Sin mirar atrás. El suelo todavía estaba húmedo. Pero esta vez no se resbaló. Él caminó derecho. Lunes por la mañana. La lluvia del viernes había dado paso a un cielo pálido. El viento soplaba contra las puertas de la escuela secundaria Roosevelt, haciendo crujir las hojas muertas como susurros de un secreto que ahora es imposible mantener en silencio. Los estudiantes llegaron con sus teléfonos en alto como trofeos. En los autobuses escolares, en los pasillos, en las escaleras el mismo vídeo se estaba reproduciendo en bucle. Vimos a un adolescente delgado, mal vestido, solo. Y frente a él, 3 chicos seguros de sí mismos, más altos, más fuertes, que reían antes de actuar. Entonces, en menos de 3 segundos el mundo se estaba poniendo patas arriba. Movimientos fluidos. Velocidad increíble. Cadáveres en el suelo. Y Elliot Darnell, allí de pie, tranquilo, como si acabara de salir de la meditación. Nadie entendió. ¿Es esto una trampa? ¿Dónde aprendió eso? ¿Es algún tipo de ninja o algo así? Incluso aquellos que se habían burlado de él, aquellos que miraban hacia otro lado cuando lo empujaban, ahora miraban la pantalla con miedo y fascinación. El rumor se extendió más allá de los muros de la escuela en cuestión de horas. Algunos medios locales recogieron la noticia en redes sociales. Un canal informó que era un estudiante desconocido con impresionantes habilidades de lucha, otros clamaron por la legítima defensa. Algunos, por el contrario, denunciaron la violencia excesiva. La dirección, sorprendida, convocó una reunión de emergencia. Lo principal, señor Hughes, un hombre con el estómago pesado y la voz temblorosa, se frotaba las sienes mientras leía los comentarios en Twitter. Quería encubrir el asunto, mantener la calma, proteger la reputación del establecimiento. Necesitamos entender lo que pasó y controlar la narrativa. Si no, el ayuntamiento nos perseguirá. Pero había un problema. Los padres de Elliot ya no estaban allí. La madre de Elliot, Naomi Darnell, había muerto de un cáncer fulminante a los 9 años. Una mujer amable, una maestra apasionada, que leía poemas por las noches y le acariciaba el cabello, susurrándole: No tienes que ser fuerte todo el tiempo. Simplemente mantente fiel. Su padre, Isaías Darnell, un sargento de la infantería de marina, había ido a una misión una mañana de otoño, y nunca regresó. Oficialmente desaparecido. Elliot nunca volvió a hablar de él. Desde los 10 años vivió con su abuela, Dorothy Darnell, en una pequeña casa de ladrillos rojos en East Flatbush, una mujer delgada y recta,
con la piel bronceada por el tiempo y una mirada clara como la verdad. Ex enfermera de la guerra de Vietnam, conocía el dolor, el miedo y la pérdida. No necesitaba muchas palabras para enseñar fortaleza. Todas las mañanas ella leía las escrituras, una taza humeante de té negro entre sus dedos nudosos, una Biblia abierta sobre sus rodillas. Y cada vez que Elliot bajaba a la cocina, ella apenas levantaba la vista, pero siempre decía: mantente erguido, muchacho. Incluso cuando el mundo quiera doblegarte. Ese lunes, Dorothy Darnell fue citada por la dirección. Llegó a recepción a las 11 en punto, vestida con un impecable traje azul marino y un abrigo largo, desgastado pero limpio. Su mirada era serena, casi gélida. Caminaba con bastón, pero su postura inspiraba más respeto que lástima. Al entrar a la oficina del director, rechazó la silla que le ofrecieron. Prefiero quedarme de pie, dijo. Vine por mi nieto, no para aguantar tus excusas. El señor Hughes intentó balbucear una fórmula diplomática. Señora Darnell, comprendemos la gravedad del incidente. Simplemente queremos evitar que se vuelva demasiado mediático. Ella lo miró impasible. ¿Mi nieto atacó? ¿O se defendió? Él reaccionó con extrema eficiencia, digamos. Lo sorprendente es... ¿Qué te sorprende? Interrumpió ella, es solo que nunca lo has mirado, viste a un niño silencioso, así que pensaste que era débil. Pero el silencio, señor Hughes, a veces es el refugio del más fuerte. Luego se volvió hacia Elliot, que estaba sentado en la esquina de la habitación, con la mirada baja. Mírame, Ellie. Él miró hacia arriba. No te avergüenzas de nada. Mantuviste la calma. Te pusiste de pie cuando lo necesitabas. Y ahora, caminas derecho. Ella le extendió la mano. Él despega. Y salieron de la oficina sin decir palabra alguna más. Luego el señor Hughes intentó controlar las comunicaciones. Llamó a los padres de Troy, Mickey y Darren. Prohibió los teléfonos en el aula. Emitió un breve comunicado en el sitio web de la escuela, refiriéndose al altercado lamentable. Pero ya era demasiado tarde. La historia fluyó con naturalidad, cargada de veracidad visual. Las redes sociales no necesitaron explicación. Los vídeos hablaban por sí solos. Y por primera vez en años, los estudiantes miraron a Elliot Darnell de manera diferente. No con miedo. Pero con respeto. Con curiosidad. Con una extraña admiración por este niño que nunca habían visto, hasta que decidió mostrarse. Unos meses después, tras años de esfuerzo y silencio, Elliot Darnell se graduó de la escuela secundaria, con honores. Este éxito, para muchos, parecía improbable. Para él, ella era la consecuencia lógica de una disciplina invisible, forjada en la soledad, en el fuego del dojo Anzo, en la determinación silenciosa de un chico al que nadie veía realmente. Cuando llegó el momento de elegir una universidad, Elliot sorprendió a todos. Rechazó las grandes escuelas, las universidades prestigiosas, las becas ofrecidas por programas deportivos. Él ya sabía lo que quería hacer. No buscaba fama ni comodidad. Con la ayuda de su abuela Dorothy y algunos miembros mayores de la comunidad local, encontró un pequeño espacio en un modesto centro comunitario en Brooklyn, una habitación sencilla, con paredes blancas y suelo de madera clara, bañada por la luz de la mañana. Allí abrió su propio dojo. Un lugar de paz y resistencia. Un refugio. Él lo nombró el arte del silencio, un homenaje a su maestro Kenji Anzo, quien le había enseñado mucho más que técnicas de lucha. Anzo le había enseñado que la verdadera fuerza reside en el control, la paciencia y la paz interior. El dojo no era lujoso. No había equipo caro ni tatamis de última generación. Solo un espacio donde Elliot enseñaba. Y él enseñó gratis. Abrió sus puertas a niños acosados, jóvenes enojados, adolescentes rechazados por sus compañeros, almas heridas que buscan significado, refugio, una familia. Les enseñó a defenderse, claro, pero sobre todo a respetarse, a escuchar su cuerpo, a canalizar su ira, a crecer con dignidad. En este dojo, los gritos de dolor y rabia se transformaron en un silencio concentrado. Las lágrimas se convirtieron en una nueva fuerza. En la entrada, fijada a la pared, una placa de metal cepillado llevaba estas palabras, grabadas en letras sobrias pero significativas.
Pensaron que estaban golpeando a un niño débil. Estaban golpeando a un maestro. Estas palabras se habían convertido en su lema, su mantra. Recordaron a todos que el poder no se mide por el tamaño, ni por la cantidad de golpes recibidos, sino por la fuerza interior, por el coraje para volver a levantarse. Pasaron 10 años. Elliot Darnell se había convertido en un reconocido experto, no solo en artes marciales, sino también en psicología de la resiliencia y gestión de conflictos. Dictó conferencias, participó en programas sociales y asesoró a escuelas y asociaciones. Un periodista de la El New York Times lo entrevistó durante un programa especial dedicado a quienes cambian la vida de los jóvenes desfavorecidos. La pregunta fue formulada, simple y directa. ¿Te acuerdas de aquellos chicos que te hacían bullying? Elliot sonrió suavemente, sus ojos se llenaron de serenidad. Nunca luché contra ellos. Los liberé. Hizo una pausa y luego concluyó. Eso es fuerza. Sus palabras resonaron mucho más allá del dojo. Dirigieron la atención de todos aquellos que habían conocido el dolor, el miedo y la soledad, pero que, un día, decidieron levantarse y caminar con la frente en alto, en silencio, pero con una fuerza indomable.